puedan ser esa extensión de la palabra, y que usted y yo seamos parte de esto es una gran bendición. Vamos entonces con la palabra que Papito Dios hoy tiene preparada, y yo sé que muchos necesitan traer su cuaderno. Es el momento de ir a traer el cuadernito, porque vamos a arrancar con lo que Papito Dios nos trae para esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos hable. Padre Celestial, yo te entrego mi vida, amado Jesús. Yo pongo en tus manos mi boca, Señor, mis labios. No permitas que de aquí salga mi humanidad, Señor. Enmudece mis labios, Señor. Si es mis emociones, Señor, si es mi humanidad la que quiera hablar, Padre, que sea tu soberano y santo Espíritu, Rey de Reyes y Señor de Señores, ministrando a tus hijos, Señor, dejando una palabra rema esta noche, para que puedan atesorarla, amado Jesús, y puedan tener alientos de vida nuevos cada mañana, Señor. Gracias te doy, amado Jesús. Cúbreme con tu sangre preciosa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bueno, el día de martes, el pastor Guillermo nos estuvo bendiciendo con el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Entonces, hoy vamos a continuar con esto que el pastor Guillermo arrancó. Ya estamos viendo los tiempos que vienen después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué te invito? Abre tu Biblia. Aquellos que me quieran ayudar escribiendo, es Lucas 24, el Evangelio de Lucas 24, vamos del verso 13 al 35. Ya nos han enseñado en otras oportunidades que es muy interesante cuando hacemos la lectura en diferentes versiones. A mí una versión que me encanta, y yo le aprendí a mi pastor, a quien bendigo, nos enseñó que en las Biblias digitales tienen esa posibilidad de manejarlas en diferentes lenguajes. Sé que la que más conocemos es la Reina Valera, pero y es la que más tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, si tienes tu Reina Valera, tranquilo, ve y tráela. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esta versión, me ayuda a entender mucho más la palabra. Entonces, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la poderosa palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas 24. Vamos del verso 13 al verso 35. Y la palabra del Señor dice así. Vamos a poner las gafitas, ya las gafitas son necesarias a esta edad. Dice, de camino a Emaús. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y de regreso con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús
los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como si iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Gloria a Dios. En algunas versiones dice, se le apareció a Simón. En otras versiones dice, se le apareció a Pedro. Les quiero recordar que Simón Pedro es el mismo pescador que el Señor hizo pescador de hombres. Estamos hablando del mismo varón. Bueno, aquí acabamos de tener una lectura súper interesante. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que yo me meto en el río de la película y yo me imagino todo lo que está sucediendo y yo me imagino la ropa que tenían puesta, el calor, la humedad, si había lluvia. Yo lo invito a que usted se meta en este río porque esta escena me parece tan hermosa, me parece tan sublime, es tan bonito ver cómo la palabra te lleva como una historia, como alguna vez yo escuché a una de mis pastoras diciéndome, mire, es que qué cuento de Topacio, ni Corín Tellado, ni las meganovelas, la palabra tiene unas historias hermosas, apasionantes, y esta es una de ellas y yo te invito a que la vivamos juntos. Dice, estos dos varones iban caminando rumbo a Emaús. En esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice que estaba más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén, o sea, estaba relativamente cerca. Ellos acaban de perder a un amigo, acaban de perder a un maestro, alguien, un guía, alguien que los inspiraba, alguien a quien habían visto sus ojos resucitar muertos, desechar demonios. En él estaban depositadas sus esperanzas, veían cómo sanaba enfermos. Pero estos hombres venían como conversando les parecía increíble, yo no lo puedo creer, ¿cómo puede pasarle esto? Pero si era Jesús, si era el Nazareno, ¿cómo va a suceder una cosa como este? Y contaban claramente que había unas mujeres que habían venido a contarlo, pero sabe, el texto nos deja ver claramente que ellos no creían mucho lo que había pasado, que las mujeres, además que quiero ponerles una connotación, lo que las mujeres hacían o decían en esa época no tenía gran validez, las mujeres no tenían autoridad, las mujeres estaban muy relegadas y pues lo que estas mujeres decían, pues de pronto no tenía tanta importancia para ellos, o sea, no creían mucho. Dice que también fueron unos varones y que vieron y que efectivamente lo que sí era evidente era que el cuerpo ya no estaba, eso lo vimos con el pastor Guillermo el martes. Pero aquí lo interesante es que se acerca un desconocido. Ellos van caminando, así como cuando usted va caminando en un pueblito y se acerca a alguien muy normal, natural, normalito, como cualquier otro, se acerca y empieza a caminar con ellos. Aquí hay un pequeño tip y dice la palabra en la Reina Valera, dice que es como si se le hubiera puesto un velo que no reconocieron. O sea, en ese momento ellos no asociaron de ninguna manera quién era la persona que se les había acercado y empezó a caminar con ellos, pero con mucha sutileza Jesús se acerca y les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Por qué están tristes? Entonces, aquí me llama la atención que Cleofas, como dice nuestro pastor, si está embarazadita y tiene un nombre pues como ideas para ponerle a su hijo Cleofas, contesta. Yo me imagino, quiero que con respeto, se imaginen conmigo
a Cleofas así como que a ver bravo, diciendo, pero es que, a ver, usted es el único que no ha visto lo que está sucediendo, no ha escuchado. Acuérdense que en esa época no había noticieros, no había periódicos, no había telégrafos, no había internet, o sea que la forma en la que se movían las noticias pues era más lenta, pero ya habían pasado días en los que ya la historia de que Jesús había resucitado, pero que había cierta incredulidad. Entonces Cleofas como que le dice con algo de disgusto es, ¿acaso tú no te has dado cuenta de todo lo que está sucediendo? Todo lo que la gente sabe, lo que sucedió. Estas mujeres vinieron y nos dijeron que Jesucristo había resucitado, que él vivía, pero como que absurdo, ¿cómo usted no va a saber algo que todo el mundo sabe, algo que es de conocimiento general? ¿Y será que Jesús no lo sabía? Por supuesto que lo sabía, pero él se acerca sutilmente y les dice, ¿de qué es lo que tanto hablan? ¿Por qué están tristes? Allí es cuando uno dice, ¿cuántas veces Jesús se ha acercado a mi vida a preguntarme qué me pasa y si estoy triste? Y yo digo, pues es que, a ver, estoy sin trabajo, estoy enfermo, mi esposa me dejó, mis hijos están descarriados, no sé, cualquiera que sea la situación, pero Dios se acerca con una sutileza extrema y les dice, ¿de qué tanto hablan y por qué están tristes? Después de esto, caminando, ya empieza a caer la noche. Yo no sé si a usted le pasa como le pasa a mi mamá, que a mi mamá a las 7 de la noche ya es medianoche, ya a las 7 de la noche ya uno debe estar en la casa, pues recoger. Y para mí las 7 de la noche eso es mediodía. Entonces, yo quiero imaginarme el alba cayendo, el sol escondiéndose, de pronto ya empieza a brisar, ya los arbolitos empiezan a escuchar ese sonido. Y uno de ellos le dice, porque no es Cleofas, es el otro del cual no hay nombre, no hay una reseña de quién es él. Y de hecho, Cleofas solamente aparece en esta partecita de la Biblia, no aparece en ningún otro lado. Entonces, el otro que no era Cleofas, el otro discípulo, le dice, ven, pero ¿por qué te vas? No te vayas, mira que ya está tarde. Aquí esta casa es humilde, pero aquí te podemos acomodar un huequito. Ven, quédate. Aquí pareciera que la conversación que estaban teniendo con este hombre era agradable, porque aquí Jesús les dijo claramente, hay una versión en la que dice tontos, a ver, incrédulos. ¿Acaso eso ya no lo habían profetizado? Lo que sucedió ya no lo habían profetizado. O sea, los llevó y dice, describe lo que estábamos leyendo ahorita, que los llevó a varios pasajes, o sea, les fue enseñando con amor en el camino, les fue enseñando a tal punto que fue tan agradable la conversación que este varón le dice, quédate con nosotros esta noche. Y Jesús hace como si fuera a seguir de largo, pero bueno, le acepta la invitación, entra y cuando están en la mesa, ahí es cuando el Señor toma el pan, bendice los alimentos, parte los alimentos y los comparte. Es ahí donde estos dos varones se les hace familiar, como que, a ver, esto ya lo hemos visto, este lenguaje ya lo hemos escuchado, se quedan observándolo con atención y con mucha alegría. Yo me imagino la emoción a este par de incrédulos, porque recuerden que arrancamos este pasaje con una incredulidad tremenda, con esa alegría, es él, es él, es él, es el maestro. Pero justo en ese momento, ¡rum!, se desvanece. La palabra describe que se desaparece. A lo mejor Jesús no quería como pasar por esa etapa de despedirse. Pueden suceder muchas cosas, yo me quiero imaginar muchas cosas, pero lo que sí está claro a la lectura de la palabra es que les dio una alegría enorme y dice que en ese mismo instante, ¿qué importa que ya era de noche? ¿Qué importa que ya estaba peligroso? Ellos en ese mismo instante agarran a correr y se devuelven a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, resulta que ellos van con la nueva que sí, que el Señor resucitó, y resulta, no, tranquilos, aquí ya sabemos que el Señor resucitó porque ya se le apareció a Simón Pedro. Van conmigo en esta parte, pero la parte con la que cierra esta lectura bíblica que acabamos de hacer es cuando ellos dicen, pues claro, no ardía nuestro corazón cuando Él estaba enseñándonos la palabra, y es allí donde yo quiero concentrarme.
La escena es sublime. Yo quisiera imaginarme el rostro de Jesús tranquilo, es dulce. Y yo quiero decirte algo. Siempre hemos tenido muchas dificultades. Pretender ingresar al Evangelio y que nuestros problemas se acaben, eso es un absurdo. Quien te esté diciendo eso, te está diciendo una completa mentira. Pero él se acerca y le pregunta, ¿de qué están hablando? Él sabe perfectamente de qué están hablando. Él sabe cómo está nuestro corazón. A nosotros el Señor no le podemos esconder nada. Y de pronto alguien se acerca a nosotros a preguntarnos, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Y aquí yo quiero que tú hagas un alto en el campo y pienses, ¿por qué estás triste? ¿Qué hay hoy en tu corazón que te tenga con tristeza? Jesús lo conoce, porque a Jesús no le podemos esconder absolutamente nada. Es como si alguien se acerque y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Mili? ¿Qué te pasa, Héctor? ¿Qué te pasa, Rosalba? ¿Por qué estás triste? Ya no sé cuántas veces a tu vida, a mi vida, se han acercado personas que nos preguntan por qué estamos tristes. El Señor conoce cada necesidad y cada tristeza que tengamos en nuestro corazón. Lo que pasa es que aquí lo medular de esto es que estos dos varones estaban desilusionados. ¿Saben por qué? Porque toda su confianza estaba puesta en ese varón. Él era el que nos iba a sacar de la esclavitud. Él era el que nos iba a sacar de este problema. Él era el que nos iba a sanar. Él era el que nos iba a llevar. Él era el que nos iba a traer. Nosotros esperamos muchas veces, esperamos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Ah, es que yo quiero, es que yo estoy esperando y estaba esperando tal milagro. Y resulta que ese milagro no llegó. Así como tú lo esperabas, no llegó. No era así como estaba diciendo. Pero es que ¿cómo es posible si yo estaba esperando esa platica para poder pagar esa deuda? Y estoy brava, desilusionada, porque es que ya el banco me dijo que no me va a prestar el dinero. La pregunta es, ¿Jesús sigue siendo soberano en tu vida, a pesar de que las cosas no están saliendo como tú las querías? Estos varones estaban desilusionados porque sus esperanzas se habían ido en eso. Pero es que era el que resucitaba, pero ¿cómo es posible si era el que resucitaba muertos? ¿Cómo era posible si era el que sanaba? ¿Cómo es posible? Él dijo que nos iba a salvar, que Él nos iba a dar la salvación del mundo. Tu confianza de pronto está así, tembleque, porque las cosas no salieron como tú querías. Hay personas que llegan a Jesús con un Jesús bombero. Yo voy a Dios porque es que se me acabó mi matrimonio, yo sé que Dios me lo va a restaurar. Yo voy a Dios porque es que me diagnosticaron esta enfermedad y yo sé que Dios me va a sanar. Pero la pregunta es, a pesar de que las cosas no salgan como tú tienes tu esperanza puesta, ¿tú sigues con tu fe intacta en el Señor? No sé, eso es una pregunta para que cada una de nosotros nos hagamos. Ellos eran incrédulos. Y es lo segundo que quisiera que abordáramos, y es, hay momentos en que nos hablan, hay momentos en el que nos dicen, en el que nos enseñan, pero seguimos dudando. El Señor les dice ahí, tontos, esto estaba escrito, esto iba a pasar. ¿No les habían profetizado esto? ¿Cuántas veces no te han dicho, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida, y hay nuevas oportunidades? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero como nosotros pensamos que iba a ser a la manera como nosotros creíamos y no fue así, entonces queda como cierto destello de desilusión. Pero es que yo quiero recordarte que Dios es un Dios soberano y Él sabe perfectamente cómo hacer las cosas. Él nunca llega tarde, Él no llega ni antes ni después, Él llega en el momento preciso. La pregunta para todos en esta noche, para que lo dejemos como en nuestro corazón, es, a pesar de las dificultades, a pesar de que nos digan, a pesar de que de pronto alguien falló,
y yo tenía mi fe depositada ahí. ¿Tu fe en Cristo está inquebrantable? ¿O tú estás esperando que alguien te diga, te muestre y no estás concentrado en la palabra del Señor? Porque todo en nuestra vida está en el manual de vida, que es la palabra del Señor. Ellos se acercaron, ellos arrancaron esta historia, estos dos varones arrancaron esta historia desilusionados, pero finalizando este episodio, dice que ellos se quedaron con el corazón ardiente. ¿Saben algo? Pasar de la desilusión a la ilusión es un acto de fe. Pasar de un desconsuelo a la esperanza es un acto de fe. ¿Y sabe qué produjo eso? La palabra. Lo acabamos de leer, donde dice que él les fue enseñando pasajes bíblicos y todavía no sabían que estaban con el Mesías. Pero su corazón ardía. Ellos reconocieron que su corazón ardía de pasión, ardía de fe, ardía de esperanza. Y eso lo hizo el Señor a través de la palabra, porque la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Es más cortante que una espada de doble filo. Y quiero cerrar este altar con esta combinación perfecta que Dios nos describe en esta escena maravillosa. Hubo una compasión, hubo ternura, hubo paciencia por parte del Señor. Él se acerca con ternura, Él se acerca con sutileza y pregunta, ¿de qué hablas? ¿Por qué estás triste? Y lo primero que ellos hacen es, no, aquí no hay tristeza, estamos aquí, lo que estamos es bien, re bien. Pero después escucha y los confronta. Dice, tontos, incrédulos, se les olvidó tan rápido, acaban de compartir conmigo la cena, acaban de compartir conmigo una cantidad de experiencias, pero se les olvidó que eso estaba escrito. Decía claramente la palabra que era necesario que estos padecimientos los pasara nuestro Salvador para entrar a su gloria. Estaba escrito, pero ellos simplemente estaban incrédulos. El Señor se acerca con compasión, con ternura, con sutileza a tu vida, a mi vida. Después te confronta, te dice, ojo, yo te he dicho que estudies mi palabra, he dicho que busques el contenido del manual de vida, pero también después redime el Señor. Mira, hay muchas escenas en la Biblia donde el Señor tuvo misericordia y se acerca con amor, con ternura a la mujer adúltera, se acerca con respeto, a pesar de su condición de adúltera. La samaritana, después de tener 6 hombres, el Señor se acerca con paciencia y con respeto. La exhorta y le dice, vete y ya no peques más. La desilusión es algo que no fue posible, algo en el que estaba depositada mi confianza y no fue posible. Pero la ilusión es la esperanza que algo real se puede lograr. Hoy yo te quiero dejar con una reflexión en tu corazón. ¿Estás desilusionado? ¿Estás desesperanzado? ¿Sientes que no hay un camino abierto para ti? Yo te invito a que escuches la voz de tu Padre y que dejes que a través de la palabra Él te indique y te muestre cuál es el camino a seguir, para que pases como estos varones de un momento de desilusión y de confrontación a la pasión y la llama ardiente en su corazón de salir a gritarle a los 4 vientos que el Señor había resucitado y que Él estaba vivo. Ese es el mensaje para ti en esta noche. Espero con todo mi corazón que esta palabra haya bendecido tu vida tanto como bendijo la mía. Si crees y consideras que esta palabra puede bendecir a alguien más, no dejes de compartirle el link, no dejes de compartir la palabra y permite que sea la palabra la que le exhorte o la que hable o la que enamore a la persona que tú quieras compartirle este mensaje. Les dejo esta noche con lo que hacemos normalmente para despedirnos y es el Salmo 4 que nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Les recordamos que esto hace parte del Ministerio de Comunicaciones de la Iglesia del Centro de Fe y Esperanza. La Iglesia de los Altares, donde siempre encontrarás un consejo oportuno en un momento de crisis. Dios les bendiga, familia. Hasta una próxima oportunidad.